Y entramos al pilar enfoque en la participación. El enfoque ecosistémico en salud de los trabajadores propone que el abordaje de la salud de los trabajadores tiene que ser siempre con participación. Y hay muchos modelos, hay muchas experiencias. Yo diría que el campo de la salud de los trabajadores ha sido un campo privilegiado para el desarrollo de experiencias participativas. O sea, no sé si ustedes lo tienen claro, pero no ha habido cambio de mejoramiento en la situación de la salud de los trabajadores en el mundo que no haya nacido de una iniciativa de participación de los trabajadores. Es decir, si no hay participación, no hay cambio. De allí que la Organización Internacional del Trabajo no tenga razón de ser si no es tripartita. Y verdaderamente tripartita, es decir, con participación. No, eso a veces lo perdemos de vista. Nosotros de repente nos guiamos bastante por lo que dice la OIT. Ojo, lo que dice la OIT no es solo técnico. Lo que dice la OIT es lo técnico más el acuerdo social, porque lleva el funcionamiento de la OIT es con participación. Y hay muchos países que han adoptado ese como esquema de funcionamiento de sus sistemas de salud en el trabajo. Entonces, el tema de la participación es un tema que en el campo de la salud en el trabajo no hay ninguna duda de todos los beneficios que tiene. Hay razones de, como dijéramos, que podríamos llamar casi como principios desde el punto de vista de la generación del conocimiento. Quien más sabe de lo que ocurre en el mundo del trabajo es la propia persona que trabaja. Y eso lo sabe todo buen gerente sabe eso. Y todo buen ingeniero también lo sabe. Entonces, cuando un ingeniero quiere verdaderamente hacer innovaciones tecnológicas en una empresa, sabe que tiene que hablar con los trabajadores porque sabe que allí está el conocimiento. Si no, va perdido. Y mucha de la conflictividad que se genera a veces se evitaría si es que este enfoque participativo todo el mundo lo entendiera, que tiene además no es solo un tema de derechos humanos y derechos sociales fundamentales, sino que además es pragmático. ¿Cuáles son los requisitos que requiere la participación? Primero, la información, educación en salud. Se requiere eso para que la participación sea efectiva. Es decir, nuestra participación mejora en la medida en que estamos mejor informados. A veces convivimos todo el tiempo con una determinada condición de trabajo y cuando nos informamos que esa condición de trabajo ya fue modificada en algún país del mundo, es que se nos ocurre que podría cambiar. Pongo un ejemplo que me parece muy atingente a la realidad que estamos viviendo en Chile. En Chile se quieren copiar los estándares de calidad de educación de Finlandia, que tiene buenos estándares de calidad de la educación, de medición de la calidad de la educación. Pero ojo, desde hace muchos años que los trabajadores docentes finlandeses tienen garantizado la jornada para preparar la docencia en el trabajo y no en la casa, y desde hace muchos años que tienen garantizados los sistemas de amplificación y de atenuación del ruido para reducir la carga sobre las cuerdas vocales. Entonces, copiar los estándares, la forma en que el Ministerio de Educación finlandés mide la calidad de educación sin copias de trabajo, a mí me parece un chiste, un mal chiste. Entonces, ¿qué se requiere allí para que los trabajadores docentes chilenos digan, ojo, esto se requiere información, se requiere saber que en otras partes del mundo se está haciendo de otra manera? Cuando yo trabajé en la Inspección del Trabajo, nos decían que era imposible hacer de otra manera el trabajo que se hacía en los centros de cultivo de salmón, donde la gente se caía con bastante frecuencia al agua
En el sur de Chile el agua chilena es muy helada y la del sur de Chile es antártica, es muy muy helada y se ahogaban. Entonces como los empleadores le echaban la culpa a los trabajadores, se caen porque no se saben cuidar y además nunca han querido aprender a nadar. Entonces tuvimos varias discusiones y le decía, a ver, cáigase usted y dígame cuánto dura. ¿Alguien se ha metido al agua en el sur, en la Patagonia? ¿Sí? ¿Qué le ocurre? Imposible. Hay una contractura inmediata, deja de respirar, se le contractura las costillas, etcétera. Entonces, ahogarse es muy fácil ahí. Morirse congelado es toma un poquito más de tiempo, pero morirse ahogado es muy fácil, porque el agua es muy helada. Entonces ellos decían que no había otra manera de hacer el trabajo y que era un problema de los trabajadores que no querían aprender, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros empezamos a ver cómo se hacía el mismo trabajo en Noruega, que es la competencia de Chile en el salmón. O sea, entonces lo gestionamos con la OIT, etcétera. Hicimos una visita técnica, recorrimos centros de cultivo y vimos que el trabajo se puede hacer de otra manera y no hubo caso. O sea, hoy día tuvieron que cambiar simplemente los sistemas de cultivo de salmón. Sigue habiendo un problema con los buzos, los que tienen que limpiar las redes, pero el problema de los operadores de los centros de cultivo se redujo notablemente porque había otras maneras de hacerlo, otras ropas que se podían usar, sistemas de salvataje rápido y además sistemas de seguridad para evitar caerse. Era todo posible. Bueno, en ese sentido el primer requisito es muy importante, a eso nos referimos. O sea, solamente tenemos que saber usar la información y esa es una de las ventajas de la globalización, que podemos saber inmediatamente las buenas prácticas que pueden estar ocurriendo en otros lugares del mundo. La transparencia es otro requisito fundamental para la participación. O sea, la comunidad tiene derecho a todo, a saber exactamente qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Ese es un principio ético fundamental. Y es una forma de compartir el poder con la propia comunidad, que es algo que vamos a comentar en otro de los pilares que siguen. Entonces el enfoque ecosistémico en salud exige transparencia. O sea, las comunidades han sido sometidas a muchas experimentaciones, estudios, etcétera, sin transparencia. Hoy día, desde este enfoque, eso es inviable. Una advertencia, que así como el ingreso no se distribuye equitativamente, ni aún al interior de una comunidad, tampoco la participación se distribuye equitativamente, la información no se distribuye equitativamente. La participación y la información son fuentes de poder y con las tendencias que tenemos a generar espacios reductos de poder en las comunidades, este es un dato que hay que tener presente. Es decir, la investigación participativa no puede ser ingenua, tiene que darse cuenta de que la investigación produce desbalances de poder, particularmente si la investigación ataca la problemática de género. Pongo otro ejemplo. En uno de los foros de Ecosalud me tocó ver la presentación de un grupo que trabajaba con un enfoque ecosistémico parcial para estudiar la transmisión de malaria en comunidades pastoriles nómades de un país de África, de un país subsahariano, comunidades pastoriles que se han ido transformando en sedentarias, que se han ido estableciendo. Entonces querían ver qué estaba ocurriendo con la malaria, porque el mosquito hace un ciclo entre los excrementos del animal y el grupo humano, y en las comunidades pastoriles viven en la misma carpa, ¿ya? Viven todos juntos, entonces la transmisión es potente.
Y entonces querían ver si al asentarse estaban cambiando las prácticas de ganadería. Muy interesante como idea. Y salió el dato en la presentación acerca de que el estudio lo habían trabajado con los hombres de las comunidades, no con las mujeres, porque por razones culturales las mujeres tienen más prohibiciones. Por ejemplo, las mujeres no pueden ir por su propia cuenta al médico, aunque necesitan autorización. Las mujeres tienen que pagar para acceder. Los hombres tienen programas estatales. Las mujeres enfermas son vistas como poseídas por alguna brujería, entonces tienen más dificultades de acceso al tratamiento. Si se enferma de VIH, olvídese, o sea, eso es peor. Entonces, era muy complicado trabajar con las mujeres y por eso las dejaron afuera. Entonces, y frente a la pregunta, bueno, ¿y qué hicieron con eso? O sea, ustedes ahí detectaron una inequidad de género fundamental y además desde el punto de vista pragmático de la intervención que se pretende hacer, es decir, interrumpir la transmisión de la malaria, es lo más absurdo. Está dejando a la mitad de la población sin intervención y por lo tanto está dejando un reservorio ahí mismo. Entonces decían, no, es que es muy problemático, si hubiéramos hecho eso, los jefes de las comunidades no nos habrían autorizado a hacer el estudio. Es decir, entonces eso no es una investigación ecosistémica, esa es una investigación sobre transmisión de malaria entre los hombres, punto. ¿No, ¿me entiende? Pero no la puede llamar ecosistémica, porque no miró este tema que estamos hablando de que la participación no está repartida equitativamente en algunas comunidades. Es menos visible en la ciudad, mucho menos visible, pero ojo, existe. Coloco otro ejemplo. En muchas investigaciones sobre salud de los trabajadores, a veces uno se topa con el problema de que no hay voluntad de analizar qué pasa con los trabajadores contratistas. Es decir, si vamos a mirar el problema es solo los del grupo de planta y no con los tercerizados.